Damos gracias a Dios que nos encontramos en esta hora ante su palabra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bendecimos el nombre del Señor Jesús junto, agradeciendo por su gran amor y misericordia. Una de las gracias que nos dio el Señor es no solamente de ser hijos, porque Él así quiso, nos amó tanto y perdonó nuestras vidas y nos dio una vida nueva. Renovó nuestra forma de vivir, inclusive, cambió todo, pero nos dio también la gracia de anunciar las virtudes de Jesús. Tuvimos esa gracia, una misericordia de Dios que no solamente nos hizo hijos, sino que también nos hizo siervos suyos, que llevamos el mensaje de esperanza, de salvación a otras personas. Y creo que es una de las delicias nuestras, ¿no? Como hijos de Dios, cuando les hablamos a otros, testificamos, dijo Jesús, me serán testigos en todo lugar, y nosotros estamos siendo testigos en todo lugar, damos a conocer el Evangelio de Jesús. Y eso es una gracia de Dios también para tu vida y para la mía. Nosotros que antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Así habla la palabra de Dios, así escribe en 1 de Pedro, capítulo 2, 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así dice la palabra. Y nosotros, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios en su gracia nos escogió. Dijo, tú eres mío, me escogió, te escogió a ti. Y también nos dio la gracia de ser real sacerdocio, de llevar alabanza, ofrendas a Dios, adoración a nuestro Padre Celestial. Nos dio también el ser una nación santa. Está hablando de la iglesia, si bien está también hablando a los judíos, porque los judíos eran el pueblo elegido por Dios, pero en su desobediencia, en su pecado, nos habla la Escritura que dejaron ese privilegio, era un privilegio y lo dejaron, lo desecharon. Y ese privilegio también lo tenemos nosotros. Ya después Dios va a hablar y va a arreglar con Israel su situación, pero esta parte es para nosotros los que éramos gentiles, los que no éramos pueblo de Dios y ahora lo somos. Aquella nación que no éramos la nación santa, hoy somos la nación santa porque es la iglesia de Jesucristo también. Entonces nos habla a nosotros y vamos a tomarlo como nosotros. Después ya en Oseas habla también sobre la oportunidad a los judíos, que ya lo va a tener también Dios. Pero nos ponemos en nosotros, hoy, tu vida y mi vida, aquí en Argentina, para que nosotros tengamos como pueblo de Dios adquirido por Dios, tomado por Dios, comprado por Dios, somos de Él. Eso es lo que tengo que saber yo, que yo le pertenezco a Él. Ahora, ¿para qué? ¿Solamente para pertenecer? ¿Solamente para ser, soy de la iglesia de Jesucristo? No, es una buena parte y gracias a Dios que estamos en ella, pero también es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, entonces, vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Y uno tiene el mensaje desde la niñez o de la adolescencia, de la juventud o de la vejez. Pero alguien nos trajo el mensaje. Hubo alguien que nos habló de las virtudes de nuestro Padre Celestial, de las virtudes de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, de la palabra que nos guía. Entonces, nosotros también hoy, que creemos en el Señor Jesucristo y creemos que nos sacó de las tinieblas a su luz,
admirable, nosotros también damos a conocer ese mensaje, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y uno puede recordar de cómo obró esa virtud, la sangre de Jesús perdonando mis pecados, el amor del Padre enviando a su Hijo. Empezamos a ver virtudes de amor, de misericordia y de gracia. Lo que nosotros merecíamos es el infierno, por decir así, y Dios nos regaló el cielo. O sea, tenemos esa gracia. Entonces, virtud en el amor, virtud de poder, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados. Ese poder de Dios actuando en tu vida, que pudiste empezar a tener una vida distinta, dejando el egoísmo, dejando el egocentrismo y empezando a vivir una vida agradable a Dios también. Entonces, empezamos a ver lo que hizo Dios en nuestra vida, lo que hizo Jesucristo, la virtud de Él, que su muerte, que fue victorioso porque venció la muerte con la muerte y resucitó. Y esa virtud también está en nosotros. La virtud de Él hizo que nosotros tengamos hoy vida y vida eterna. Hay una vida abundante que podemos vivir en esta tierra, pero también tenemos una vida eterna con Cristo Jesús. Entonces empiezo a contar lo que Cristo hizo, doy testimonio de lo que Cristo hizo en mí. La paz en nuestros corazones es por la gracia de Él, poder vivir de una manera distinta. Entonces dice su palabra, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos aconseja Dios o qué nos manda Dios? Es un consejo, pero también a la vez un mandamiento. Te ruego como que vos o yo os ruego como extranjeros y peregrinos, como extranjeros y peregrinos. ¿De dónde? De esta tierra. Somos extranjeros, no es nuestra tierra, por decirlo. Nuestra tierra es las mansiones celestiales, pero estamos como peregrinos en esta tierra. Extranjeros y peregrinos. Quiere decir que no vivimos como vive el hombre natural en esta tierra. Hay una vida distinta, una vida completamente distinta. Ya no vamos con el correr de este mundo. No nos guía este mundo a nosotros nos guía el Espíritu Santo y usa la palabra y nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo dentro nuestro es la guía de cada uno de sus hijos. Entonces vos y yo tenemos esa gracia de poder vivir una vida distinta. Entonces yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, siempre vamos a tener estas tentaciones, sí, pero ¿saben qué? Me voy a abstener de esas tentaciones. No voy a estar o vivir en el pecado, no voy a vivir en los deseos de la carne, sino todo lo contrario. Ahora, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, de aquellos que aún se burlan y al final vos vas a la iglesia o vos te haces el cristiano, o una manera de otra, a veces nos pueden llegar a atacar. Dice, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está diciendo también? Que tu forma de vivir es lo que está marcando la diferencia. Mi forma de vivir es lo que marca. Porque vivimos como extranjero y peregrino, no vamos en la corriente de este mundo, sino todo lo contrario. Entonces nos abstenemos de los deseos que batallan contra el alma. Y bueno, ¿cuáles son? Uno a veces viene solamente las impurezas sexuales. No, el materialismo, el querer acumular riquezas o el decir, bueno, yo quiero pasarla bien en este mundo porque muerto el perro terminó la rabia, como diciendo, esto es pasajero y se termina. No, vivimos de otra manera. Es más,
Cuando somos atacados o que murmuran contra nosotros, que dicen algunas cosas, dice la palabra de Dios, mientras lo digan mintiendo no es problema. El problema es si lo que dicen es verdad, que soy un acumulador, que soy un estafador o lo que sea, ¿no? Pero si es mintiendo, en el día de la visitación, cuando un día necesiten de Jesús, cuando Jesús, como cuando estuvo en Jerusalén y miraba a Jerusalén y decía, ¡ay, Jerusalén! ¿Cuántas veces quise abrazarte y tenerte bajo mis alas como la gallina tuvo a sus polluelos, mas tú no quisiste? No quisieron el abrigo de Jesús. Pero Jesús quería dar ese abrigo. Y nosotros también, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos anunciando esas virtudes y vamos diciendo que Jesucristo los ama, que quiere estar a su lado. Entonces, ¿qué es el mensaje nuestro? Es poder hablar de las virtudes de Jesucristo, pero que también esas virtudes han transformado nuestras vidas, que somos distintos, que vamos caminando de una manera diferente a este mundo. Entonces, cuando llegue un momento dado, puedan decir, sí, tal persona en los momentos difíciles de su vida, o cuando yo me burlaba de él nunca me maltrató, sino todo lo contrario, cuando pudo me ayudó. Entonces, el día que el Espíritu Santo de Dios, la palabra, toque sus corazones, va a decir, esta gente sí, esta gente cree verdaderamente en Jesucristo. Y anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es muy importante tu vida y la mía. Es muy importante sobre esta tierra. Es muy importante la forma en que vivimos, en la forma que amamos, en la forma que respetamos al otro, porque necesitamos respetar al otro. Jesucristo mismo, nuestro Padre Celestial, nos respeta. Él respeta al ser humano, Él se ofrece para ser de salvación, pero aún deja que Él tome la decisión. Respeta tu decisión y mi decisión. Por eso que Dios te ayude y me ayude a vivir una vida en santidad. Que podamos decir las virtudes de aquel que me llamó cuando yo estaba en el pecado, en las tinieblas, ahora esas virtudes fueron eficaces en mi vida. Entonces también otros verán que es verdad, que tú eres distinto. Eres distinto por la gracia de Jesucristo, eres distinto porque Dios así lo ha querido en tu vida. Por eso vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación tan santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios te bendiga y te fortalezca, y que podamos ser aquellas personas que podamos hablar de Jesucristo, que podamos llevar un mensaje de esperanza. Dios te bendiga y te fortalezca, para que sí tú lo puedas hacer. Juntos viviremos para Cristo. Amén.